Para que comencemos, les voy a pedir que usen un poquito su imaginación. ¿Ya? Transpórtense en el tiempo a la época en que Israel había salido de Egipto. Habían visto los milagros de las 10 plagas, cómo Dios los protegió, cómo abrió el Mar Rojo. Pasaron 40 años, tuvieron que estar en el desierto aprendiendo, disciplinándose, pero también recibiendo el cuidado que Dios les daba. Recibiendo agua, recibiendo alimento, recibiendo carne, hasta se llenaban de carne, dice la Biblia. Pero llega un punto en que están a la orilla del mar, del río Jordán, y al otro lado se ve la tierra que tenían prometida. Imagínense, por ejemplo, que estamos aquí en el río Mapocho y Santiago Centro es la tierra prometida. Tenemos que llegar allá, pero no hay puente. ¿Cómo lo hacemos? En toda ocasión, Dios les dio lo necesario. Hizo los arreglos para que ellos tuvieran cada cosa que necesitaban. Si me acompaña, por favor, a Josué, en el capítulo 3, versículos 15 al 17. Primero los voy a poner al tanto. Como tenían que cruzar, Dios dijo, selecciona a 12 varones y que estos vayan delante, lleven el arca, y cuando ellos crucen el río, cuando empiecen a cruzar el río, el agua se va a detener y todo Israel va a poder cruzar. Dice el versículo 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esa es otra de las provisiones que Dios hizo o dio a su pueblo. Y como ven en la ilustración, los sacerdotes tienen que llevar el arca y dar este paso al agua, mojarse las patitas, como podríamos decir. Metieron los pies en el agua. Ahora preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si estos sacerdotes les hubiese dado miedo, les hubiese dado vergüenza, o hubiesen empezado a decir, ¿y si el agua del río está muy helada? ¿O se me van a mojar las chalas? ¿Se me van a enfriar los pies? No hubieran presenciado el milagro que Dios tenía para ellos, ¿cierto? Por el hecho de ellos también haber cumplido su misión, Dios se mostró a su pueblo, Dios protegió a su pueblo y pasó a la otra orilla, que era la tierra prometida. Estas son historias que a veces podemos recordar incluso como un dato anecdótico. Generalmente se habla del mar, de cuando se dividió el mar, el pueblo cruzó, destruyeron a los egipcios, pero en este caso, en el río Jordán, ellos tuvieron que mojarse los pies para terminar de recibir la promesa que Dios les había dado, que era la tierra prometida. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Preguntémonos, ¿qué aplicación podría tener esto para nosotros, individualmente y como iglesia, como congregación? ¿Tiene repercusiones en otros, nuestra actividad, si nosotros fuéramos los sacerdotes que están llevando el arca, que tienen que meter sus pies en el río, dar este paso en el agua? Si me acompaña a 1 de Pedro,
en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, mire la aplicación que podríamos darnos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? ¿Para qué se nos ha llamado? Somos el sacerdocio. La función del sacerdote era transmitir y comunicar también y reunir al pueblo con Dios, cumplir estas funciones de adoración. Los sacerdotes aquí que vemos en la ilustración, ellos tuvieron que dar un paso para que el pueblo pasara seguro. Y acá dice que nosotros somos el sacerdocio, somos real sacerdocio, nación santa, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nuestra función como sacerdocio es anunciar el mensaje que Dios nos ha dado, de cómo nos sacó de las tinieblas a la luz. Ese es nuestro trabajo. Ahora, nosotros tenemos siempre ocasiones de poder conversar con alguien, de comunicarles el mensaje, de darles una palabra. Pero también tenemos funciones o labores que cumplir como congregación, como iglesia. No hace mucho tiempo atrás conversaba sobre el tema del trabajo de la iglesia y nos preguntábamos cómo poder animar a la iglesia, pero no cayendo en el tema de estas charlas motivacionales, ¿ah? Donde, por ejemplo, cuando entrenan a un grupo de vendedores le dicen, este es el mejor producto, vaya, y salen todos con una energía porque quieren vender el producto que les estuvieron hablando. Pero es porque se les afectó psicológicamente, se les inculcó de que el producto que ellos tienen que vender es el mejor. Pero en nuestro caso, no necesitamos una charla motivacional. Tenemos el Espíritu Santo que Dios mora en cada uno de nosotros. Tenemos la palabra de Dios que se nos está inculcando, se nos está enseñando día a día y que, como hemos visto a través de los pasajes de la Biblia, personajes importantes desde su niñez recibieron esta instrucción. Nosotros también tenemos esa palabra, tenemos esa instrucción, tenemos ese ánimo. Pero aún así, nosotros estamos recibiendo el estímulo, el incentivo para poder trabajar. Repasaba, por ejemplo, las predicaciones que han habido hace un tiempo atrás. Y, por ejemplo, no hace mucho el hermano John habló de que uno no basta con que nazca de nuevo, sino que también tiene que empezar a crecer, ¿cierto? El hermano Norio habló de las funciones que nosotros cumplimos en la iglesia, que debemos estar prestos para trabajar. La unión femenil mostró que, a pesar del machismo en la historia y los problemas que hay hacia las mujeres en la sociedad, las mujeres fieles en la historia sirvieron a Dios. A pesar de esta barrera que hay culturalmente, las mujeres sirvieron a Dios y dieron un ejemplo que nosotros también podemos seguir. El hermano Cecil habló de lo importante que cumple nuestras oraciones en la relación con Dios, de cómo nosotros debemos estar comunicados con Él para recibir ese Espíritu Santo, para recibir esa guía. El hermano Sergio habló de mantenernos firmes a pesar de las dificultades, como si nosotros estuviéramos atravesando en una tormenta, pero seguir fieles a pesar de esa tormenta. E incluso la hermana Gina, por ejemplo, habló de que nosotros debemos hacer el bien a los demás. O sea, podríamos decir, y repasando otras predicaciones, que por instrucción o por estímulo no nos quedamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede estar faltándonos? Podríamos preguntarnos, ¿puedo hacer algo más de lo que estoy haciendo ahora? Estoy en una zona a lo mejor de confort donde yo estoy tranquilito, hay hermanos que trabajan, pero yo estoy bien aquí. Pero ¿podría dar un granito más?
¿Podría dar ese paso que tuvieron que dar los sacerdotes para cruzar este río? Vea por favor lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Nota usted lo importante que es lo que nosotros hacemos? Dice al principio que en esto es glorificado Dios, en lo que nosotros hacemos. En nuestra vida, lo que nuestra vida refleja, estamos glorificando a Dios. Y el trabajo para poder glorificarlo es llevar fruto. Llevar fruto en cuanto a nuestra predicación, al mensaje que estamos dando, pero también podemos dar fruto aquí en la iglesia. Si usted se fija en las imágenes que están proyectadas, hay por ejemplo un grupo de hermanos que está trabajando en una banca. No es rico llegar, por ejemplo, a un templo donde está bien cuidadito, donde se demuestra el amor, está la estufita prendida, ¿cierto? Eso es un servicio que damos y también es una bienvenida para que personas nuevas puedan venir y sentirse cómodas, sentirse acogidas. Vemos, por ejemplo, a esa persona recogiendo a otra, ayudándola a pararse. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos esa mano que nos levante, que nos dé el ánimo? Como veíamos en las peticiones ahora, una hermana tiene familiares que han perdido la vida. Hay hermanos que están pasando a lo mejor por depresiones, problemas de salud, operaciones, falta de trabajo. Y nosotros estamos ahí para poder animarlos. Hay hermanos que tienen problemas en la familia, que los hijos pelean. Ahí estamos nosotros para poder animarlos. Hay una persona que está enferma y están orando con él. ¿Hacemos ese trabajo? Dice el mensaje ahí, servir un deber ineludible de ser genuino creyente. Si nosotros somos genuinos creyentes, debemos querer trabajar, debemos querer ayudar a nuestros hermanos. Ahí aparece también un pancito tostado con mantequilla, ¿cierto? ¿Por qué lo puse ahí? Porque también ese es un servicio que se da acá en la congregación. Nuestros jóvenes y todos nosotros disfrutamos del pancito calentito, del pancito con mantequilla, por ejemplo, que en la clase de los adultos prepara el hermano Honorio. La leche calentita que prepara nuestras hermanas, por ejemplo, la hermana Anita para los jóvenes, para los niños. Ese es un servicio que se está dando en la iglesia. Ahora, preguntémonos, ¿puedo yo ofrecerme para hacer uno de estos trabajos o tal vez otros que no están siendo considerados? Estamos poniéndonos al pie del cañón, como dice el dicho. Entonábamos recién en los himnos, donde decía, trabajar en la viña del Señor. El que quiere trabajar hallará también lugar. Hay espacio para que todos los que quieren trabajar. Y al final decía en otro himno, Padre, a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Como decía el hermano Ceci, cuando nosotros entonamos una alabanza, la tenemos que hacer también pensando y sabiendo lo que estamos cantando. No es solamente repetir palabras, sino que lo que nosotros estamos entonando es lo que estamos declarando de nuestra vida hacia Dios. Entonces, hagamos ese trabajo, ofrezcámonos para trabajar, para predicar, para ayudar en las tareas de la iglesia. Los jóvenes, por ejemplo, la otra vez repasaba cuando estuvimos haciendo el tema de jardinería. ¿Cómo lo disfrutaron? Y eso es también un estímulo, estrechar lazos como familia espiritual. Este mes es importante porque se conmemora algo especial. Si vemos la siguiente imagen, no es el nacimiento de Avia, en esa ilustración se ve el viaje del Apolo 11, cuando el hombre llegó a la luna. Ese viaje duró
8 días, 3 horas y 35 segundos. Y gastó un equivalente de 153.000 millones de dólares para que el hombre llegara a la Luna. Ahora, pensemos en todo el trabajo que también involucró, no solamente dinero y tiempo, sino que trabajo de muchas personas, de muchos ingenieros. Pero después de todo este trabajo, después de todo este tiempo, todo este viaje, ¿qué hubiese pasado si los astronautas que iban viajando hubieran hecho lo que dice la siguiente ilustración? Quedarse en la ventana mirando hacia afuera, la Luna. ¿Hubiera tenido algún sentido todo ese trabajo, todo ese esfuerzo para solamente mirar por la ventana? No hubiera tenido sentido, ¿cierto? Ahora, estamos nosotros mirando por la ventana, viendo cómo los demás trabajan y perdiéndonos esa ocasión de poder servir, de esa ocasión de poder conocer mejor a Dios. Todo ese trabajo fue para cumplir lo que aparece en esa foto. Como dice la frase tan conocida, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. A veces puede ser un paso no tan difícil, pero somos nosotros el freno. No nos atrevemos a dar ese paso. No nos atrevemos a dar el paso de ofrecernos, de dar una palabra de aliento, a lo mejor porque este hermano puede sentirse mal, puede sentirse incómodo, o pensémoslo en el sentido de dar nuestra vida o dedicar nuestra vida a Dios. Hemos a lo mejor escuchado la palabra de Dios, estamos creyendo en la palabra de Dios, pero nos cuesta dar ese paso para dedicar nuestra vida a Dios. Y a lo mejor estamos nosotros mismos privándonos de tantos privilegios, de tantos milagros que Dios puede obrar en nuestra vida. Si vemos en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el versículo 3, hay un primer paso que debemos dar siempre, todos nosotros. No hay nadie que pueda saltarse este paso. Pensemos en ese paso si lo hemos dado o no. Si no lo hemos dado, pidamos en nuestro corazón a Dios que nos ayude a darlo. Si ya dimos ese paso, veamos en qué dirección debemos seguir caminando. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, si no nacemos de nuevo, no podemos verlo. Tenemos que dedicar nuestra vida a Dios, tenemos que dar los pasos necesarios. No basta con que seamos un hincha, tenemos que estar metiéndonos en la cancha, tenemos que dedicar nuestra vida a Dios y hacer lo que Él quiere. Y como habíamos repasado, tenemos las ayudas. En nuestra iglesia tenemos la escuela dominical, tenemos el estudio bíblico, que semana a semana nos estamos beneficiando de un alimento tan rico y una comunión con nuestros hermanos tan especial, porque no solamente llenar de conocimiento la cabeza, sino que se trata de considerar cómo la palabra de Dios nos está guiando. Tenemos el culto de jóvenes, que ¿cuántos jóvenes no se están perdiendo hoy en día? Y sin embargo, en nuestra iglesia participa, estimula a nuestra juventud. La Unión Femenil, que hace un trabajo sumamente importante, incluso de visitar a hermanos que necesitan ese aliento de la iglesia. Tenemos la escuela de música, donde se anima y se educa para poder hacer una adoración digna de nuestro Padre. E incluso se está haciendo el trabajo y el arreglo para que haya otra tarea que queremos cumplir. Y si usted lo puede ver en Mateo 28, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El trabajo que se está programando para un discipulado en nuestra iglesia es en esta dirección, es que vayamos dando los pasos para poder instruir también a las personas nuevas en el camino que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora preguntémonos, ¿estoy dando yo los pasos en la dirección correcta? Porque también, como se dice, cuando hay una marcha y uno da el paso a un lado, es porque se sale, ¿cierto? Demos el paso en la dirección que Dios quiere que nosotros estemos. Disfrutemos de esa comunión con Dios, de ese servicio que nosotros podemos darle. Y que nuestra vida sea un reflejo de esto. Como ven en la ilustración, podríamos interpretar como una familia orando. Un hombre orando, una mujer orando, pero también en nuestra iglesia podemos ver que hasta los niños oran a Dios. Que esa sea su meta, su trabajo. Que no haya edad que no esté en comunión con Dios. De hecho, la oración que se pidió antes de la predicación a cargo de un niño, imagínense. Qué cosa más linda para Dios poder sentir que hasta los niños en una iglesia están en la sintonía o en la dirección que Él quiere. Finalmente, hermanos, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿cómo me aplica esto a mí? ¿Cómo puedo yo aplicar o reflejar en mi vida lo que estoy aprendiendo? Quiero que tenga presente el último texto que vamos a considerar en Isaías, el capítulo 6, en el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hagámonos disponibles para servir a Dios, para servir a la iglesia, para estimular a nuestros hermanos y que nuestra vida realmente sea la respuesta de este pasaje. Aquí estoy yo, envíeme a mí.